Bendiciones para todos ustedes. Hoy con una nueva lección de nuestro discipulado formando un carácter cristocéntrico. Nos corresponde estudiar la lección 2 llamada Santidad. Dios no nos ha llamado para que seamos cristianos o evangélicos ni ningún otro calificativo que las personas nos den, sino que su llamado es a ser santos. Levítico 20:26 dice: Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Pero, ¿qué significa ser santo? Para responder esta pregunta, miremos estos 4 conceptos que nos ayudarán a entenderlo. Primer concepto: ser santo significa que Dios nos ha apartado para que vivamos en una íntima y exclusiva relación con Él. Segundo concepto: ser santo es el requisito indispensable para vivir en comunión con Dios. Tercer concepto: ser santos significa ser renacidos por el Espíritu Santo. Y cuarto: el llamado a ser santos incluye todas las áreas de nuestra vida. Ahora miremos cada una de ellas con más detenimiento. Primer concepto: ser santo significa que Dios nos ha apartado para que vivamos en una íntima y exclusiva relación con Él. Recordemos el texto que acabamos de mencionar en Levítico 20:26, en donde el Señor nos dice: os he apartado para que seáis míos. Esto lo vemos incluso con Jesús, de quien pensamos que su propósito principal era enviar a sus discípulos a predicar, pero la Biblia nos indica que era para que estuviesen con Él. Esto lo encontramos en Marcos 3:14, donde dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. A menudo nos preocupamos demasiado en hacer cosas para Dios y olvidamos que lo más importante es la obra que Él hace en nosotros. Nuestra prioridad debe ser la relación con Él. Así lo entendió el profeta Daniel, que más importante que el trabajo que realizaba en Babilonia como gobernador eran sus 3 periodos de oración diarios y que nada le haría sustituir este tiempo tan especial con Dios. Así también lo enseñó Jesús un día, que visitó a Marta y a María, que eran hermanas. María se había sentado a los pies de Jesús a escuchar sus palabras, mientras que Marta estaba afanada e inquieta por los quehaceres de la casa, atendiendo a Jesús. Al verla, Jesús le dijo a Marta en Lucas 10, 41 al 42: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es decir, que la relación personal que tenemos con Jesús, el tiempo que dedicamos a estar a solas con Él, es más importante que las actividades que realizamos. Si Adán y Eva hubieran entendido esto, no hubieran relegado su relación con Dios a un último lugar, ni habrían hablado con la serpiente, ni le habrían dado más importancia a sus palabras que a las del Creador. De esa manera el pecado no hubiera entrado en sus corazones y contaminado la raza humana. Eso es precisamente lo que Dios quiere evitarnos. Él sabe que tendemos a inclinar nuestro corazón a otras cosas, otras relaciones y otras palabras antes que a Él. La santidad precisamente significa lo contrario. Nuestra vida y nuestro corazón deben ser para Él. Ahora miremos estas 7 promesas que encontramos en el Salmo 91, versículo 14 al 16, para quienes ponen su corazón y su amor en Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así, poner nuestro amor en él es responder a esa exclusividad que nos demanda. Segundo concepto: ser santo es el requisito indispensable para vivir en comunión con Dios. El pecado rompe la relación del hombre con Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, que avergonzados después de haber pecado, trataron de esconderse de Dios. El pecado había afectado sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Así sucede con todos nosotros. Miremos estos otros 2 ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo el pecado afectaba la relación de Dios con los hombres que Él había llamado para que le sirvieran. Cuando el profeta Isaías tuvo una visión de la santidad de Dios, descrita en Isaías 6 del 1 al 8,
quedó tan abrumado que esperaba morir, pues sabía que no podía estar en la presencia de Dios porque era hombre inmundo de labios. De la misma manera sucedía con el sumo sacerdote en el antiguo Israel. Cuando entraban en el lugar santísimo del tabernáculo donde reposaba la presencia de Dios, si no estaban limpios de pecado, no salían con vida de ese lugar. Por eso debemos entender que si realmente queremos vivir en la presencia de Dios en este mundo y tener entrada en la gloria eterna, debemos, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tercer concepto, ser santos significa ser renacidos por el Espíritu Santo. Una persona que no haya sido regenerada por el Espíritu Santo no puede ser santa. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora bien, todos los que han sido renacidos por el Espíritu Santo también son cambiados y transformados por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esta manera, la vida santa que Dios nos ha dado debe ser vivida de acuerdo al Espíritu y la Biblia. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones produciendo un verdadero abandono del pecado. Por eso su presencia permanente en nuestras vidas nos santifica. Cuarto y último concepto. El llamado a ser santos incluye todas las áreas de nuestra vida. No solo debemos ser santos en la iglesia o en presencia de otros cristianos, debemos ser santos como padres, esposos, hijos, hermanos, novios, estudiantes, empleados, etc. Entonces es necesario comprender que el llamado es a ser santos en toda nuestra manera de vivir, como lo dice Primera de Pedro 1, versículo 15, segunda parte. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto también implica que nuestros pensamientos deben ser santos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros sentimientos también deben ser santos y nuestras motivaciones basadas en el amor de Cristo. El apóstol Pablo, al enseñarle a Timoteo cómo debía vivir, le desglosa las áreas más importantes de la vida en 1 Timoteo 4:12, donde le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amados, así hemos llegado al final de nuestra segunda lección de este discipulado formando un carácter cristocéntrico. Como siempre, no olviden desarrollar el taller correspondiente a esta lección. Muchas bendiciones y hasta la próxima.